Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Claro, ustedes saben que para mí es sumamente agradable el tiempo que ustedes me están prestando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo en este momento, simplemente tratando de buscarle respuesta a una pregunta que alguien me dejó en su comentario tiempo atrás. Ahora no, por alguna razón yo no le di mucha importancia a esa pregunta. Porque aparte de este canal de YouTube, yo tengo otro website, el cual yo tengo que estar constantemente escribiendo nuevos artículos. Para mí este canal de YouTube es simplemente una especie de conversación o de interacción con personas que de una forma u otra son parte de la comunidad afrodescendiente en el continente americano y están interesados en el aspecto cultural, político, social, económico, de integración, de identidad nacional. Y por una razón u otra yo no le presté mucha atención a ese tipo de preguntas, en la cual esa persona simplemente en su comentario me preguntaba si yo creía que todos los dominicanos eran descendientes de africanos. Claro, no. Muchas veces nosotros utilizamos la expresión de que todos los dominicanos son africanos, son descendientes de africanos. También nosotros utilizamos mucho la expresión de que todos los dominicanos son negros. Pero eso ocurre mucho también dentro de la comunidad latina. Cuando nosotros asumimos que todas las personas latinas son blancos o son de raza blanca, cuando la realidad étnico-racial de los latinos y de los dominicanos es sumamente diferente. No todos los dominicanos son afrodescendientes. En pocas palabras, no todos los dominicanos son descendientes de africanos, como tampoco todos los latinos no son de raza blanca. Razones por las cuales cuando alguien hace ese tipo de preguntas, usualmente yo tengo que buscar la motivación que está detrás de ese tipo de preguntas. Muchas veces producto de la curiosidad, otras veces producto de la ignorancia y otra vez el producto de ese tipo de ideología racista, pero también de ese tipo de ideología afrocentrista, o lo que yo le llamo negrocentrista, de aquello que quieren hacer a África como el centro de atención. Cuando se habla de los pobladores o de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Y cuando alguien hace una pregunta de si todos los dominicanos son descendientes de africanos, mi respuesta siempre es no. Porque sería desconocer primero lo que el sistema colonial y la diversidad étnico-racial que existe en República Dominicana. Y como ustedes saben, cuando se habla de República Dominicana no fue colonizada por África, ni por ningún poderío africano. República Dominicana fue colonizada por esas naciones europeas en la cual España fue la nación que colonizó la parte oriental de la isla La Española. Por lo tanto, cuando se habla de los españoles, estamos hablando de un grupo étnico-racial diferente al grupo étnico-racial del cual formaba parte de los esclavos africanos que llegan a Santo Domingo durante el descubrimiento y la colonización de la isla La Española. Razones por las cuales desde su génesis, cuando se habla de la nación dominicana, han existido tres diferentes grupos raciales, en los cuales nosotros tenemos que hablar de la población indígena o los taínos, y también nosotros tenemos que hablar de los conquistadores, en la cual nosotros tenemos que aceptar que eran personas de raza blanca o caucásica, porque nosotros tenemos que mencionar a las personas que son origen europeo como los españoles, y después nosotros tenemos que integrar la población esclava que llega, de la cual mucha gente considera que la gran mayoría de los dominicanos son descendientes de africanos. En pocas palabras, en su génesis, que es República Dominicana, en su formación étnico-racial estaba formado por tres grupos étnicos diferentes y por tres grupos raciales diferentes. El primero fue el grupo nativo americano, o lo que la gente le llama la población nativa. El segundo fue el grupo étnico europeo o persona de raza blanca. Y el tercero fue el grupo étnico racial, lo que nosotros le llamamos los esclavos africanos o la población negra.
Y si en su génesis ustedes tienen 3 diferentes grupos raciales, los cuales tú puedes redondearlo en 3 diferentes grupos étnicos, eso te dice a ti que la República Dominicana, todos los dominicanos no son descendientes de africanos. Analizando un poquito más profundo, nosotros podríamos decir que todos los dominicanos son descendientes de africanos, de la misma forma que todos los dominicanos son descendientes de europeos y todos los dominicanos son descendientes de la población indígena. Pero hablando de la proporción, no cabe duda que si tú analizas el fenotipo en cuanto a la composición racial y el color de piel de los dominicanos, nosotros asumimos que la mayor porcentaje, cuando se habla de eso que la gente llama la descendencia étnico-racial de los dominicanos, son de origen africano. En pocas palabras, todos los dominicanos no son descendientes de los esclavos que llegan al continente americano, por lo tanto no son descendientes de africanos. Ahora, no cabe duda que cuando se utiliza el término descendencia, ¿de qué tú estás hablando? Aquí nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros asumimos y utilizamos el término descendencia. Porque no cabe duda, cuando se habla de descendencia, nosotros tenemos que hacer un análisis de cuál es la diferencia entre descendencia y ascendencia. Si tú analizas cualquier dominicano y tú te das cuenta que por lo menos según los números, cuando se hablan de los diferentes grupos étnicos en República Dominicana en este momento, el 75% de la población pueden ser considerados de raza mixta o mulato, porque tienen ciertos niveles de mestizaje. Después hay un 15-18%, el cual se considera de raza negra. Y después hay un 5-8%, el cual se considera de raza blanca. Y si tú le incluyes a eso, las últimas personas que llegan al territorio dominicano, los cuales son descendientes de judíos, de españoles, pero también de libaneses, pero también de chinos, japoneses. Eso te dice a ti que la diversidad étnico-racial del pueblo dominicano es muy variada. Para nosotros decir que todos los dominicanos son descendientes de africanos. Y mi respuesta a esa persona es simplemente no. Todos los dominicanos no son descendientes de africanos. Ahora, para nosotros ampliar un poquito más este tópico, nosotros tenemos que utilizar la palabra descendencia y ascendencia, pero también nosotros tenemos que utilizar el término ancestro como una forma de analizar lo que es el árbol genealógico de una persona determinada, pero también el linaje racial de cualquier dominicano. Si tú analizas la composición étnico-racial del pueblo dominicano en este momento, tú vas a encontrar que muchos dominicanos son de ascendencia europea. Tú vas a encontrar que muchos dominicanos son de ascendencia africana. Tú vas a encontrar que muchos dominicanos, en términos raciales, la ascendencia taína es una ascendencia que es diluida, por lo cual no podemos hablar de ascendencia. Ahora, hay algo que hay que entender. Cuando se habla de utilizar el término ancestro, nosotros podemos decir que muchos dominicanos tienen ancestro africano. Muchos dominicanos tienen ancestro europeo o españoles, franceses, italianos, británicos. En pocas palabras, pero también muchos dominicanos pueden decir que tienen ancestro taíno. Como ve, el término ancestro realmente es lo que alguna gente llama, lo que son los antepasados del pueblo dominicano en este momento. Eso suma una vez más y fortalece esa respuesta que yo estoy dando de que todos los dominicanos no son descendientes de africanos. Claro, no cabe duda que muchas veces la gente también dice que todos los dominicanos son negros. Yo a veces digo que el lenguaje popular, y por qué no, esa forma tan tonta e ingenua que nosotros tenemos, porque nosotros asumimos que por el hecho de que nosotros vemos la televisión, en las redes sociales, y escuchamos la música de la mayoría de los
exponente artístico dominicano, nosotros asumimos y lo vemos como una verdad ese hecho y decimos y repetimos de que todos los dominicanos son negros. Es la misma expresión de que todos los dominicanos son descendientes de africanos y por la explicación que yo le di anteriormente, ustedes saben que eso es falso. Cuando se habla de si todos los dominicanos son negros, es otra falsedad que también nosotros escuchamos en las redes sociales. Y si ustedes analizan lo que fue la explicación que yo le di cuando se habla de la descendencia africana, eso le dice a ustedes que si todos los dominicanos no son descendientes de africanos, o sea, de la raza negroide, eso le dice a ustedes que todos los dominicanos no son negros. En pocas palabras, no son de raza negra. Por eso es que en República Dominicana, en términos étnico-racial, el 75% de la población se considera una población mulata, dependiendo del color y la diferente tonalidad que existe dentro de ese mestizaje entre una persona blanca y una persona negra, que nosotros le llamamos en términos raciales como una identidad propia ser mulato, y hay un 15% el cual se considera de raza negra. En pocas palabras, todos los dominicanos tampoco son negros. Es la misma concepción que la gente tiene cuando se habla de los africanos. Muchas veces nosotros repetimos esa como si fuera una verdad, ese hecho de que toda la gente dice de que todos los africanos son negros, cuando la realidad étnico-racial de África ha demostrado que si tú vas a la parte del norte del continente africano, tú vas a encontrar muchas personas caucásicas o de raza blanca, lo cual son descendientes de los árabes que en tiempo atrás invadieron la parte norte del desierto del Sahara, como la parte de Morocco, de Túnez, de Libia, lo cual te dice a ti que cuando se habla del continente africano, todos los africanos no son negros. En África existe una gran diversidad étnico-racial en cual la población negroide es la mayoría. Pero dentro de la misma población negroide existe cierto mestizaje. Por ejemplo, si tú te vas a Etiopía, si tú te vas a Kenia, si tú te vas a Egipto y tú te vas a esa región en la parte sur de Egipto que la gente lo conoce como los Nubia. Eso le dice a ustedes que todos los africanos tampoco son negros. O sea que esa idea que la gente tiene es tiempo de que la adapte a la realidad étnico-racial, primero del pueblo dominicano, pero también de África. No todos los dominicanos son descendientes de africanos, no todos los dominicanos son negros, como tampoco todos los africanos son negros. Pero cuando se habla de esa que la gente llaman los latinos en el continente americano, no todos los latinos son blancos, porque cuando se habla de la comunidad latina en el continente americano, la comunidad latina no es más que un grupo étnico. Ese grupo étnico encierra una serie de naciones que hablan varios idiomas, pero en cada nación de esas las diferencias raciales son notables. Por lo tanto, asumir que por nosotros vemos en la televisión una gran mayoría de personas de raza blanca o mestizo con un fenotipo de gente blanca, nosotros tenemos esa impresión dentro de los Estados Unidos y también en muchas naciones latinoamericanas de que todos los latinos son blancos, cuando eso es una mentira. Cuando se habla de los latinos es simplemente un grupo étnico, el cual es racialmente diverso, pero también lingüísticamente, y no hablemos culturalmente. Y si cuando se habla de los latinos nosotros aceptamos que todos no son de raza blanca, eso le dice a ustedes que cuando se habla de los dominicanos, todos los dominicanos no son de raza negra, no son negros, tampoco son descendientes de africanos, y también tenemos que aceptar que no todos los africanos son negros, porque en África existe esa diversidad étnico-racial. Otra pregunta que muchas veces la gente me pregunta, si yo creo que todos los negros son descendientes de africanos. Como ve, esa es una pregunta un poco diferente. Aquí donde el elemento descendiente hay que analizarlo, porque no cabe duda que una persona en determinado momento en la historia
Él es descendiente de, pero también él tiene lo que le llaman una ascendencia de. Aquí es donde entender la diferencia entre descendencia y ascendencia es sumamente importante para entender si todos los dominicanos son descendientes de africanos, tomando ese tipo de pronunciamiento como una realidad. No cabe duda que para entender si todos los negros son descendientes de africanos, mi respuesta también es no. No todos los negros son descendientes de africanos. No cabe duda que cuando se habla de la población negroide, específicamente cuando nosotros hablamos de la parte sur del desierto del Sahara o esa África negra que nosotros conocemos popularmente, no todos los negros son descendientes de la parte sur del desierto del Sahara. Cuando se habla de la raza negroide, nosotros podemos encontrar en otra parte del mundo grupos poblacionales, los cuales pueden ser clasificados como negroides. La cual nosotros tenemos que hablar de los aborígenes australianos, personas a las cuales se consideran negroides porque su color de piel es negro y también tienen ciertas características faciales, lo cual lo hace parte de ese grupo racial que nosotros le llamamos negroide. Pero también existe otro grupo poblacional, los cuales son los melanesios. Los melanesios también son racialmente considerados negroides o personas de raza negra o persona negra. También existe otro grupo poblacional, el cual es considerado y entra dentro de la característica de los negroides, y nosotros tenemos que hablar de los negritos cuando se habla de la parte suroeste de Asia. Como ve, le mencioné 3 grupos, los cuales son considerados negroides desde el punto de vista racial, o negro en términos popular, los cuales no son descendientes de africanos, porque simplemente cada uno de esos grupos, cuando se habla de su lugar de origen como población nativa, estamos hablando de grupos poblacionales que tienen 30.000, 40.000, 60.000 años viviendo en esa área específica. Lo cual te dice a ti que cuando se dice que todos los negros son descendientes de africanos, la respuesta es no. Y ya le expliqué ese tipo de falsa idea o creencia que mucha gente tiene, a veces producto de la falta de entender o de educarse, y por qué no, ir a las redes sociales o ir al internet para enterarse de cuál es la realidad y el origen de los diferentes grupos raciales. Como ve, cuando se habla de si todos los negros son descendientes de africanos, mi respuesta es no. Ok, cuando nosotros decimos que los dominicanos son descendientes de africanos, tomando ese tipo de declaración como una verdad, en la cual yo voy a envolver a todos los dominicanos, aunque desde mi punto de vista, ese tipo de explicación lo que hace es deshumanizar a ese grupo poblacional, los cuales no son descendientes de africanos, pero para este trabajo yo lo voy a todo a poner bajo una misma umbrella. Porque vamos a ser francos, producto de que en República Dominicana existe el mestizaje racial o existe el mulataje o un mulato, él tiene ancestro africano, pero también él tiene ancestro europeo. Como ve, el mulato, cuando se va a buscar lo que alguna gente llaman su árbol genealógico o su lineaje racial, él va a encontrar que mediante la 10ª o la generación 11, tú vas a encontrar que él tiene personas que son de ascendencia africana y tiene personas que son de ascendencia española o europea. Por lo tanto, el mulato, cuando se habla de su descendencia, si nosotros tomamos como referencia ese punto de partida, cuando llegan los primeros negros esclavos a la isla española, eso te dice a ti que en ese momento el mulato tiene ancestro africano, pero también ese mismo mulato tiene ancestro europeo. Por lo tanto, cuando se habla del mulato, nosotros decir que son descendientes de africanos,
a veces una forma de deshumanizar y de conocer la contribución racial que existe dentro de ese nuevo grupo racial que nosotros le llamamos mulato. Pero también ocurre con el sambo. Cuando tú analizas los ancestros del sambo, el sambo puede decir que él tiene ancestro africano, pero que también él tiene ancestros que son indígenas. Como ve, cuando se habla de la diversidad racial y la mezcla y el mestizaje, no cabe duda que hablar de que una persona desciende de determinado grupo es sumamente complejo. Por eso cuando la gente dice todos los dominicanos son descendientes de africanos, no voy a decir que ellos están cometiendo un error, pero he de conocer la realidad étnico-racial, pero también de los ancestros y la influencia que dichos ancestros tienen en la composición étnico-racial del dominicano en este momento. Por eso también existe en Cuba, existe en Colombia, pero también existe en Brasil. Pero también ese elemento de descendencia. Mucha gente, por ejemplo, dicen que todos los mexicanos son descendientes de indígenas. Yo, de mi punto de vista, si tú analizas el comportamiento y tú analizas lo que es el ancestro de muchos mexicanos, lo cual producto del mestizaje, ellos simplemente se consideran una población mestiza. Eso le dice a ustedes de que los mexicanos en una gran mayoría no son descendientes de la población indígena, pero también son descendientes de la población blanca, por ese tipo de mestizaje. Si tú eres mexicano, tú puedes decir que tú tienes ancestros europeos, pero también tú tienes ancestro indígena. Aquí es donde cuando la gente habla de descendencia, hay que ser sumamente cuidadoso. Cuando tú dices, por ejemplo, que los dominicanos son descendientes de africanos, simplemente tú estás deshumanizando ese mestizaje étnico-racial, pero también el mestizaje cultural y la historia del pueblo dominicano. Por eso es que muchas veces yo no estoy de acuerdo en utilizar la palabra descendiente. Cuando se habla de ese grupo poblacional que de una forma u otra tiene cierta relación con los primeros esclavos africanos, y el tú envolver a todas las personas que de una forma u otra tienen algún tipo de mestizaje con la población afro en el continente americano, añadirle la palabra descendiente es simplemente limitar y desconocer los otros elementos que contribuyen a ese mestizaje. Por eso ve, cuando muchas personas hablan de que si todos los dominicanos son descendientes de africanos, yo siempre digo que no. Todos los dominicanos no son descendientes de africanos, y todos los dominicanos no son descendientes de europeos, y todos los dominicanos no son descendientes de los taínos. Ahora hay dominicanos que partiendo de su linaje racial, ellos pueden establecer cierta descendencia con algún ancestro africano, el cual fue parte del trato de esclavos, del comercio de esclavos, cuando se habla de la isla, la española. Pero de la misma forma, tú vas a encontrar personas que ellos pueden, cuando se habla de la descendencia, tener algún ancestro, el cual parte de esa ascendencia europea que también existe entre los dominicanos. Señora, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de conversación le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo toquen la campana. De esa forma, la próxima vez ustedes pueden estar seguros que ustedes van a recibir la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.